¿Es usted de aquellas personas a las que les cuesta decir no? ¿Es usted de esas personas que queriendo decir no, finalmente por alguna extraña razón termina diciendo sí y luego se arrepiente de haber dicho que sí y se mete en una cantidad de líos y se compromete con un montón de gente a la que podría haberle dicho que no? Y luego está diciendo, ay no, es que ¿por qué le dije que sí? ¿Por qué dije que sí? Si usted tiene esta dificultad para decir no, o como se dice, tiene el sí flojo y el no negociable, no se pierda el programa de hoy, que estaremos con el doctor Federico Zambrano. Él es médico homeópata y experto en psicología profunda. Vamos a conocer cuáles son esas razones profundas por las que nos sentimos pésimo cuando decimos no. En muchas ocasiones, no saber decir no se convierte en uno de los mayores enemigos de nuestra vida, de nuestras relaciones y de nuestra productividad inclusive. Y esto, en mayor o menor medida, nos ocurre a todos en alguna ocasión. Vamos a saber bien de qué se trata y por qué nos cuesta decir no. Cuando anteponemos la satisfacción de otras personas a la nuestra, es probable que dejemos de vivir nuestras vidas para vivir las de los demás. Y muchas veces llegamos a eso solamente porque no sabemos decir no a tiempo. Está con nosotros ya el doctor Federico Zambrano y me da un gusto, como siempre, tenerlo acá en el programa. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes, Gisela. Encantado de estar con ustedes compartiendo temas tan interesantes. Muchísimas gracias. ¿A usted le cuesta decir no? Pues muchas veces sí. A mí nunca me ha dicho no, por ejemplo, cuando le invito al programa. Hay un ejemplo. Pero eso vamos a decir que es porque sí le gusta venir, ¿no es cierto? Claro que sí. A ver, ¿cuándo le cuesta decir no a usted? No, en general yo pienso que nosotros vivimos en un mundo de relación. Uh-huh. El ser humano es un ser social. Y en ese mundo de relación interactuamos con muchas personas. Uh-huh. Cuando nosotros a veces no podemos reconocer hasta dónde llegan los límites nuestros y los de los demás, empezamos a tener este tipo de problemas. A veces es más difícil reconocer los propios límites y entonces corremos el riesgo de ser invadidos o de invadir. Uh-huh. Entonces, cuando nos dejamos de invadir, es muy difícil que digamos no. Ajá. ¿Sabe? A mí me pasaba mucho, ahora bastante menos, pero me pasaba mucho que si alguien me pedía ayuda y yo no podía decir no, pero era algo inconsciente y ni siquiera pensaba no quiero ayudar, solamente que luego me daba cuenta que era mucho, ¿no es cierto? Porque entonces uno termina abarcando tantas cosas, comprometiendo tanto esfuerzo propio a favor de otras personas, pero a veces uno ya está extenuado, cansado y sigue ahí sin decir no. Eso me pasaba con mucha frecuencia. Y claro, darse cuenta de esto suele ser lo más difícil. Por supuesto, porque nos acostumbramos. Uh-huh. Es decir, no tenemos una referencia clara de nosotros mismos. Nos ha costado separarnos de ese mundo de los demás, que se viene desde muy chiquititos, de ese costarnos separarnos de nuestra propia mamá, de la influencia de nuestra propia mamá. Generalmente en nuestra educación nos enseñan a ser obedientes. Exacto, ahí estamos. Nos enseñan a ser obedientes. Uh-huh. Y el niño, bueno, al menos antes, ¿no? Ahora creo que eso se ha modificado un poco. No tenía posibilidad de decir no. Sí. Esto se hace porque lo dice papá, porque lo dice mamá. Uh-huh. Y entonces la capacidad de resistencia, de oposición, de opinión, iba haciéndose muy limitada en los pequeños. Y es algo como que de alguna manera no había la opinión del pequeño, se invadían sus límites y él se acostumbró a ser invadido. Okay, qué interesante, claro. Estoy pensando cómo todavía, por ejemplo, cuando va una mamá de visita con su niño chiquitito a una casa y uh-huh. entonces el niño de repente no saluda y le dice, salude mijito, salude. Y entonces, claro, saluda, pero le dicen, tiene que dar besito, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Y el niño no quiere
no quiere y se le obliga, y a regañadientes o con mala cara va y da el beso. Ahí empieza, por ejemplo. Exactamente. Ahí estamos contrariando su capacidad de decir no cuando siente que no quiere hacer algo. Exactamente. Estamos invadiendo ese espacio del pequeño que en esa mente chiquitita tiene que tener todo el derecho de establecer los límites de una relación. Puede saludar, pero ya dar beso o abrazo, esos ya son sus límites de relación que deberían ser respetados. Tienen que ser respetados. Ahora, estoy pensando, si es que nacemos entonces con el no incorporado. Sí. Pero se va atrofiando poco a poco porque nos enseñan que hay que complacer prácticamente. Claro, yo pienso que nosotros nacemos con una gama de posibilidades muy amplia. Y la educación nos va como modulando esa gama de posibilidades y muchas veces limitando. Nosotros, todo lo que creemos que realmente somos, todo lo que es nuestro yo consciente, en mucha medida es un yo tallado, es un yo trabajado por quienes, nuestros padres, nuestros maestros, la religión, que nos iban haciendo ese molde de qué es bueno y qué es malo. A los maestros de la escuela tampoco los podemos contradecir. A las autoridades religiosas no les podemos contradecir. Es así, sencillamente. Y entonces, obviamente, es lo que nos van haciendo, como condicionando a seguir una regla, condicionando a aprender a dar por sobre nuestra opinión, por sobre nuestro interés, el interés, la opinión o los deseos de los demás. Y entonces nos enseñan a ser obedientes y nos enseñan también a complacer. A ser complacientes, exactamente. A ser complacientes, a que los deseos de las otras personas pueden ser más importantes que los nuestros. Exactamente. Y entonces, si es que uno complace a alguien, es para agradar. Sí, y lo más importante de esto es que nos vamos perdiendo de nosotros mismos. Nos vamos perdiendo de quién realmente soy yo y qué es realmente lo que yo quiero. Y si tengo esa falta de referencia sobre sí mismo, obviamente cualquier referencia externa me vale. Ok. Ahora, claro, también hay que pensar que el no, cuando puede equivaler o puede considerarse como algo egoísta, ¿no es cierto? Si a mí me piden algo, me piden un favor y digo que no, entonces uno lo ve mal. Alguien puede verlo mal. Si yo digo que no por dar prioridad a lo que yo necesito en lugar de lo que la persona me está pidiendo, esa persona puede decir, pucha, qué egoísta, la dijo que siempre dice que no a todo, por ejemplo. Entonces se entiende ese no como una forma de respetar lo que la persona quiere, sino como una forma de irrespetarle o de no ser generoso o de no ser condescendiente con los demás. Muchas de esas cosas son proyecciones. Si una persona le cuesta decir no, también le cuesta que le digan no. Entonces estoy esperando lo que yo daría. Pero estamos una serie de personas con falta de referente de sí mismo. Lo más importante de la vida de cada uno es uno mismo. Y no puedo irme por sobre mí mismo para que el otro esté bien. En el ejemplo que daba usted antes, no puedo cargarme de responsabilidades a costa de mi propia salud, a propia de mi propio cansancio, mi propia fatiga, mi propia ansiedad, mi propio estrés, para que una u otra persona esté bien, a veces en temas que ni siquiera son importantes. Hay muchas personas, yo he visto, doctor, que, por ejemplo, piensan, es tan buena, qué buena gente que es, qué linda que es, o qué lindo que es, siempre dice a todos sí. ¿No es cierto? Siempre está para todo el mundo, siempre está desviviéndose por atender y halagar a alguien más. Pero yo he visto que cuando las personas hacen este ejercicio de siempre ser valoradas como buenas, no es que estén felicísimas. He visto gente que, aún teniendo esta práctica y que todo el mundo le ve como el bueno de la película o la buena de la película, están enojados porque sienten el cansancio. No es que no sienten el cansancio de estar diciendo a todo que sí. Exactamente. Hay esta película, Sí Señor, no sé si la vio. No sé. Es una película que es una especie de sainete de esto, pues donde al protagonista tiene que decir en este grupo siempre sí. Y realmente llega pues hasta a un tema muy jocoso de las cosas que tiene que pasar por no poder decir no. Entonces, esto es exactamente lo que nos pasa. Nuestra vida se convierte en un sainete
en donde nosotros sufrimos las consecuencias a veces. No tengo yo suficiente dinero, pero tengo que dar una garantía. Tengo que prestar dinero de lo que no tengo porque no puedo decir no. Ujú. No tengo tiempo porque trabajo mucho, porque estudio, porque tengo mi familia, pero me piden que haga tal o cual cosa y no puedo decir no y lo hago. ¿Cuánto me quiero yo mismo? Esa medida del amor, del cariño, la consideración que me tengo, debe ser el referente de lo que yo puedo dar a los demás. Estoy pensando que también entonces, siendo así, hay un temor al rechazo. Si nos enseñan a complacer, porque se supone que eso va a hacernos, a procurarnos mejores relaciones con los demás, quiere decir que habrá que tenerle mucho miedo al rechazo que puede provenir cuando uno se atreve a decir no, ¿no es cierto? Entonces, hay un miedo a eso. Bueno, el asunto es, ¿qué es lo que yo busco en la vida? Si tengo claro el camino que yo quiero para mí, entonces el camino me lo marco yo y soy el responsable de mi propio camino. Mi estabilidad depende de mí. Si mi estabilidad y mi plenitud en la vida depende de que los demás me den esa especie de aprobación, esa especie de confirmación de que soy buena gente, de que valgo, entonces dependeré siempre de la opinión de los demás y seré condicionada mi vida a la aceptación o a la opinión de los demás. Y entonces sí, haré lo que los demás dicen, porque yo como no tengo referente ni una valoración de mí mismo, la valoración de lo que yo soy me la dan los otros. Ajá, eso quiere decir que entonces si usted anda buscando que no lo marginen, que no quedarse fuera, y para eso negocia con su propio bienestar, ¿no es cierto? Exactamente. Con su referencia interna y se deja guiar por lo que los otros se supone esperan de usted, buscando su aprobación, entonces estamos en un gran problema. Estoy hipotecando mi propia vida. Me dicen lo siguiente en el 9098. No sé qué me pasa, dice Lina. Suelo dar buenas ideas y organizar reuniones, pero llegado el momento no quiero ni asistir y voy solo por compromiso. ¿Qué pasa aquí? Aquí es justo, ¿no? Un ejemplo de cuando alguien no puede decir no. Pero ella dice que organiza todo, tiene buenas ideas y al final no le da ganas de ir. Claro, hay el punto de la pérdida del referente propio, ¿no es cierto? Ella dice sí, organiza ideas, obviamente, y no va. ¿Por qué las organiza? Sería la pregunta. ¿Para qué, no es cierto? Claro, ¿qué es lo que le las mueve? Organiza? ¿Qué será lo que piensa que va a obtener como recompensa? Porque generalmente se hace eso para obtener una gratificación. Tendremos que tener varios frentes ahí. Por ejemplo, ¿para qué las organiza? Primero. Segundo, hay un temor de que las cosas no salgan bien en la reunión que organiza y por eso no va para afrontarlas, para no afrontar lo que pase. Puede haber una falta de autoconfianza para afrontar el resultado de lo que aquello organizó. Y voy solo por compromiso, dice, esto me llama la atención, o sea, ¿compromiso con quién? Supongo con la gente que organizó. ¿Con quién, Lina? ¿Cómo así? Porque esto es justo de lo que estamos hablando, ¿compromiso con quién? Porque uno, si está comprometido con un grupo, puede decir hasta aquí. Exactamente. Y si le gusta organizar y lo hace bien, el principal compromiso debe ser con usted misma. A disfrutar aquello que le gusta y que organiza bien. ¿Por qué negarse a disfrutar el resultado de lo que usted hizo? Ok. Ahora, cuando uno tiene estos dilemas, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer para poder entenderse a sí mismo? Preguntarse. Preguntarse quién soy y qué es lo que quiero. Y tener claramente la posibilidad de decir sí cuando quiero decir sí y decir no cuando quiero decir no. Porque tampoco es decir no a todo. Claro. Pero en esa película que usted me estaba contando, si es que nos pusiéramos a hacer el ejercicio de que siempre voy a decir que sí, entonces sería gravísimo, ¿no? Claro, esa película, sí señor, no me acuerdo este actor, bueno, él, por ejemplo, le decían que lo iba a dejar a un mendigo y se fue pues a dejarla a un suburbio, el mendigo le pedía dinero, anda metido en clases de ruso, de coreano, de no sé cuántas cosas, y cada vez se metía en más problemas y en más problemas porque no podía decir no. Es una parodia, ¿no? Pero realmente es a lo que podríamos llegar si siempre diríamos sí. Claro, es indispensable saber decir no. Sí, y decir no sencillamente cuando aquello que nos están proponiendo no es compatible con lo que yo quiero para mí en este momento de mi vida. Muy bien.
Ahora, esto no solo le afecta a la persona, pues los seres humanos somos seres en relación. Así y por es. lo tanto, si es que normalmente esto se aprende, ¿no es cierto? Se Así aprende es. en la familia, o sea que una persona, un hombre, una mujer que tienen esta dificultad, les enseñaron a ser obedientes y a complacer, como había explicado antes, pero seguramente también habrán aprendido que mamá o papá actuaban de la misma forma. Ajá. Y entonces se repite y este es un patrón Así de es. comportamiento. Y por lo tanto, si es que son padres ahora, van a modelar ese comportamiento para los hijos y tendremos repetidores de esta misma Así es. conducta que genera dificultades. ¿Cómo puede verse afectado una relación de pareja, por ejemplo, cuando uno de los dos no sabe decir no? Volvamos al ejemplo del niño. Si el niño, la mamá le dice saluda, pero saluda con beso, preguntamos cómo se siente el niño. Probablemente saluda con beso por complacer a su mamá o por no hacerse problema, pero ¿cómo se siente él? ¿Va a sentir una bronca interna, una insatisfacción? Si es que en una relación de pareja yo quiero decir no, pero no sé cómo, lo estoy haciendo por mi pareja. Estoy comprando el auto que no es el que a mí me gusta porque a mi pareja le gusta. Y entonces Estoy comiendo lo que él quiere y estoy no comiendo lo que yo. él quiere, a pesar de que no es una comida que a mí me apetece mucho. Sí. Entonces, yo no supe decir no, pero paso muy mal en ese almuerzo. Y entonces toda esa sensación de insatisfacción, subconscientemente estoy creando una cuenta interior de frustraciones. Yo me pasé ese mal rato, saboreé esa comida fea, porque a ella le gusta, y a veces no tengo ni siquiera la capacidad de decírselo. Pero me viene interiormente la idea de que me sacrifiqué por mi pareja. Y eso le estoy creando una deuda conmigo a mi pareja. Yo hice esto por ti, y entonces espero que tú hagas algo por mí. Cuando esta persona en alguna situación no hace algo que yo espero, voy a sacar de la cuenta de frustraciones y voy a decir, aunque sea para mí mismo, aunque sea inconscientemente, yo esperaba esto de ti porque yo hice este sacrificio en aquella comida y tú no lo haces. Qué terrible, porque esto sí que es terrible. El sacrificio significa tengo que causarme dolor, me causo dolor a mí mismo para poder complacerte, ¿no es cierto? Claro, es que si digo sí a algo que no quiero decir sí, Claro. Eso me causa a mí malestar, inquietud, frustración, y eso se lo paso al otro. Y eso como una deuda. Eso, se lo pasa como una deuda que además se la quiere cobrar con enojo, pues, ¿no es cierto? Porque hay un resentimiento, como decir, yo que te he dado tanto en mi vida, yo que he hecho tanto por ti, y al fin y al cabo no recibo lo mismo. Claro que no va a recibir lo mismo. Posiblemente la otra persona sí sabe decir no. Exacto. O al menos sabe pedirlo. Y el problema es que la mayor parte de esas deudas son subconscientes. O sea, me enojo y ni siquiera sé por qué me enojo. Si es algo tan sencillo, es algo tan sencillo como que no me complacieron en alguna cosa muy trivial. Me dicen en el correo electrónico adancineva@sonorama.com.es. Doctora, buenas tardes. Dice, me llamo Marcia y le escribo para contarle mi caso para que me pueda ayudar. Llevo casada 5 años y desde que fuimos novios con mi esposo, siento que le he complacido en todo, pero aún sin querer muchas cosas. Aunque a veces le digo que no, siempre termino haciendo lo que él quiere. El problema es que muchas de las cosas realmente no las quiero hacer. Por ejemplo, si ya fuimos, dice, un fin de semana con su mamá y a la semana siguiente quiere ir él de nuevo, yo le digo que no, pero al poco rato es como que no pensara yo y le digo que vamos, pero que no nos quedemos mucho tiempo. Sin embargo, siempre que vamos es todo el día y no nos queda tiempo en familia para compartir solo con nuestros hijos. Fíjese esto. O sea, no es solamente para ella el malestar, sino que también los hijos ya están en esa situación. Dice, esto se ha vuelto una constante que parece que no tiene control. Siempre me pide cosas y al final termino por aceptar todo. Y creo que cada cosa que pide va escalando más y más. Esto en el sentido, por ejemplo, de nuestras relaciones íntimas, en las cuales no en todas me siento bien. ¿Qué puedo hacer? Dice, para poder mantener mi deseo de negarme a algo desde lo más pequeño que no quiero hacer hasta lo más grande. Le amo mucho a mi esposo, pero a veces creo que se aprovecha de mi debilidad para pedirme cosas. Gracias, Giselle. Espero que pueda leer mi caso y ayudarme. Saludos desde Guayaquil, aunque soy de Quito, Marcia. Gracias, Marcia. Un abrazo para usted que nos escucha en la ciudad de Guayaquil.
Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos, con el doctor Federico Zambrano. Él es nuestro invitado en esta tarde y hablamos de las dificultades para decir no. Cuando las personas tienen dificultad para decir no, les puede pasar lo que Marcia nos comenta en su correo electrónico. Nos pone el ejemplo ella que su esposo le dice, vamos a la casa de mi mamá. Y entonces ella dice, no, pero más adelantito dice que se siente mal, ¿no es cierto? Y termina diciendo que sí. Y así pasa y pasa y pasa. Entonces termina afectando a los hijos también, doctor. ¿Qué opinión tiene sobre este caso que nos comenta y pregunta Marcia? Bueno, mi amiga Marcia, gracias por la confianza. Habría que ver de dónde viene esa debilidad a la que usted hace referencia. ¿Qué hay detrás de la debilidad suya para no poner un límite a ese avance en la invasión de su espacio por parte de su esposo? Si podemos hacer una referencia, ¿no?, medio lineal, ¿por qué su esposo es tan importante donde su mamá? Posiblemente porque su familia puso un condicionamiento en él de ir determinado tiempo. Ese condicionamiento que él tiene respecto a su familia se lo pasa a usted. Eso se condiciona a él y a sus necesidades de estar a la familia. Y ustedes condicionan a la vez a sus hijos a mantener este patrón. Hay muchas cosas que pueden mantener estos patrones. Inseguridad, falta de autoestima para mantener su espacio y sus propias necesidades y gustos. Usted puede decir, yo necesito tiempo contigo y con mis hijos, y si esa es su necesidad, ¿por qué no defenderla? Puede haber culpa. Puede haber culpa por alguna situación en que usted siente que tiene que complacerle a él, no lo sé. Pero, sí. Aquí dice, amo mucho a mi esposo, pero a veces creo que se aprovecha de mi debilidad para pedirme las cosas. Y esto es súper importante, ¿no es cierto? Porque efectivamente cuando ya uno tiene ese talón de Aquiles, esa debilidad, como bien lo dice Marcia, la persona que está sacando ganancias de esa debilidad difícilmente va a poder decirle, ay, pobrecita, vea cómo él sufre por esta situación. No, pues el que está en el reinado no tiene por qué ocuparse del que está en la esclavitud. Exactamente, para su esposo, que puede conseguir todo lo que usted, con insistir un poquito, la situación es cómoda. Ajá. La que siente incómoda es usted, Marcia. Entonces, a quien le corresponde hacer algo es a usted. Seamos sinceros con usted mismo, seamos leales con usted mismo. La principal lealtad y el principal amor que debemos tener es con nosotros mismos. Si nosotros nos queremos y somos leales, no haremos nada que nos perturbe, que nos haga daño. Digamos sí cuando tenga que decir sí y no cuando tenga que decir no. Y yo también creo, Doc, que hay que decir no a un montón de cosas. Por supuesto. Porque de lo contrario abarcamos demasiado en un sentido y en el otro, como bien decía, nos sentimos sacrificados, generamos esa deuda en la relación y todo el amor en sí mismo, todas las relaciones en donde decimos que hay un amor, que puede ser la pareja, con los hijos, incluso con los amigos, ¿no es cierto? Uno tiene que saber decir que no, porque es parte del amor. Pero a veces se tiende a pensar que decir sí a todo es amar mucho. Claro, y en el mismo caso, usted dice que ama mucho a su esposo. ¿Cómo se siente inspirada por ese amor de decir todo sí? Y toda esa inconformidad, ese sentimiento de insatisfacción que usted ha ido generando con tantas veces que ha dicho sí a aquello que quería decir no, realmente esto va minando también todo su aspecto respecto a la relación. Porque una relación, las cosas que hacemos en pareja nos deben poner contentos, nos puede poner armónicos, nos tiene que tener felices. Si hay una situación repetitiva que nos pone mal, hay que enfrentarla. Esto que acaba de decir me parece que responde a una pregunta que tengo en el 9098 que me dice, ¿cuándo nos podemos dar cuenta de que estamos entrando en el camino de no poder decir no? ¿Y qué hacer en ese momento? ¿Cuándo nos damos cuenta? Creo que cuando empezamos a sentir el malestar, ¿no? Exactamente, si el decir sí me causa insatisfacción, pongamos a observarnos. ¿Por qué dijimos sí a algo que me causa insatisfacción? Eso. Y si esta actitud es reiterativa y la sensación de insatisfacción es reiterativa, algo pasa conmigo. Observémonos, corrijámonos, y esta vida es para ser felices. Hagamos aquello que nos hace felices. Y si no podemos hacer lo que nos hace felices, al menos aquello que nos dé paz.
Ujú. Y generalmente uno encuentra la paz, yo creo, cuando logra ser leal con uno mismo. Exactamente, eso es lo básico. Y la lealtad quiere decir entonces aprender a respetar lo que uno siente. Si uno se siente con la cuenta sobregirada, ¿no es cierto? En contra. Pero abultadísima la cifra en el terreno de las frustraciones, como usted nos decía, doctor, quiere decir que entonces tenemos que revisar nuestro comportamiento. Claro. Y esto va a implicar pérdidas, porque no es que podemos decir que no y vamos a seguir con las ganancias que se obtienen del decir sí todo el tiempo. Pero la ganancia que obtengo a cambio de las pérdidas es mucho más grande que cualquier pérdida que pueda tener. Porque si soy yo leal conmigo mismo y me conozco, empezaré a atraer situaciones y personas afines a mi nueva situación. Personas que aprendan a respetarme, que no me invadan, que no me impongan y que no abusen de la debilidad. Me dicen también acá en el correo electrónico, fíjese, este me parece tan interesante. José Luis dice lo siguiente: Gisela y doctor, un abrazo para los dos, me encanta escucharles. Dice, a mí lo que me ocurre es que yo tengo miedo a los conflictos, detesto estar en problemas, no me gusta que haya discusiones y muchas veces por eso me doy cuenta que termino diciendo que sí. Gracias por esto, qué interesante este punto, es verdad. Es verdad. La evitación del conflicto es uno de las grandes razones por las que las personas pueden verse impedidas a decir, no quiero tener problemas, así que bueno, ya, hagamos lo que usted dice, pero no me haga problema. ¿Cuándo pasa esto? Cuando la persona piensa que tengo que decirle que sí, que es mi obligación decirle que sí, porque se ha acostumbrado a que le diga que sí. Si yo le acostumbro a que me elijo a mí mismo y diré sí, pues cuando lo quiera hacer y no cuando lo quiera hacer, ya no van a insistir tanto en que les diga sí. Y la persona que está conmigo va también a contemplar la posibilidad como mi derecho a alguna vez decirle que no. Y entonces me va a respetar más. Y el conflicto no se va a parecer porque él va a tener el mismo miedo a tener el conflicto que lo tiene usted. Ajá. Vea lo que me dicen acá en Facebook, me dicen lo siguiente: yo le he dicho, no sé, como 100 veces que no a mi expareja, pero él sigue insistiendo. ¿En qué parte estaré fallando para que él insista tanto? Es muy interesante. Sí, Gaby me dice esto. Ya, en general, en los hombres tenemos cierta manera de ser y de pensar diferente al de las mujeres. Sí, bastante diferente. Entonces el hombre es el conquistador y mientras más veces le diga que no, la mujer se va convirtiendo en un reto. Y mientras más difícil me resulte el reto, más gratificación me dará el conseguirlo. Ahora, el hecho de que le diga no también depende cómo se lo dice. Generalmente, cuando ese no de alguna manera genera expectativas en la otra persona, pues hay que seguirlo trabajando. Tengo a alguien, una mujer, que me contaba, dijo sí a una proposición de matrimonio, sin querer casarse con la pareja y terminó casándose. Decía, yo no sé por qué dije sí, decía, si no quería hacerlo. Uy, ese sí es un extremo. Podemos llegar a esos extremos. Ajá. A veces los hombres piensan que con la insistencia, lo que dice la constancia, vence lo que la dicha no alcanza. La insistencia es buen camino para ganar por cansancio. ¿Qué tanto en la experiencia con su expareja este mecanismo resultaba en la relación de ustedes? ¿Qué tanto la insistencia de su expareja lograba que usted ceda ante cosas a las que inicialmente decía no? También, no sé el caso, pero podría ser un camino conocido. Claro. Esto es clave, yo pienso, doctor, porque en una relación de pareja, cuando ya usted dice que no quiere estar, si es que esa voluntad de no continuar en esa relación tiene un peso y es importante para usted, la consecuencia de decir sí es terrible pues para la relación, ¿no es cierto? Entonces quizás lo que está fallando, como es la pregunta, sea en que no está siendo suficientemente firme o radical y mantiene contacto y luego sigue respondiendo los mensajes de texto, atiende las llamadas. A veces me suelen decir a mí, no, es que sí le atiendo, pero para decirle que no, es que ya ahí está dando. Es abrir una puerta, es abrir la ventanita que entre la luz y esa luz le llega a él. Y esa luz que le llega a él a través de su atención a sus llamadas, si no quiere que le vuelva a proponer, pues
No hable y dígale, por ejemplo, si me vas a hablar de lo mismo, por favor no me llames, no te voy a contestar. Eso. Y esta es la última vez que contesto para decirte esto y fin. Pues si lo oímos y oímos toda su argumentación, pues estamos abriendo la ventanita a la luz. Ok, entonces, la importancia y el valor de aprender a decir no, incluso creo que pasa desde nuestro ser individuos, en nuestros roles distintos como padres o pareja, en nuestros ámbitos laborales, por supuesto, y hasta como sujetos políticos, ¿no es cierto? Hay que saber decir no, porque a veces nos preguntan si sí o si no y terminamos diciendo que sí a lo que deberíamos decir no. Por supuesto, por supuesto. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias por tratar estos temas conmigo. Siempre me encanta escuchar su opinión y le agradezco por el aporte que le hace al programa. Muchas gracias, Gisela, por invitarme. El doctor Federico Zambrano con nosotros. Amigas y amigos, que tengan ustedes una buena tarde. Un abrazo bien grande a todos ustedes. Soy Gisela Echeverría.